Uh. ¿Podemos celebrar la bondad de Dios? ¿Podemos hablar sobre eso? Vamos. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. No está bien, no está en medio, es bueno. Es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno en toda temporada, en toda situación, en toda circunstancia. Dios es bueno. La cosa increíble sobre la bondad de Dios no es circunstancial y no es estacional, es eterna. Es bueno porque es bueno. Es bueno cuando tienes cosas que te gustan y cuando tienes cosas que no te gustan. Es bueno cuando tienes mucho dinero en el bolsillo y cuando estás en las ruinas. Es bueno cuando acabas de perder un perro. Sigue siendo bueno. Dios es bueno. Nunca olvidemos la bondad de Dios. No depende de nosotros. Ni siquiera depende si la reconocemos. Solo es bueno. Solo es así de bueno. Querido Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, te honramos, te bendecimos, te adoramos por causa de tu bondad en nuestras vidas, tu misericordia que aparece todas las mañanas en nuestras vidas. Así que te celebramos con todo lo que tenemos. Damos todas nuestras vidas completamente a ti. Entregamos este momento a ti. Que se haga tu voluntad. Creemos que cosas buenas están pasando y que cosas buenas vienen porque lo dijiste en tu palabra. Lo creemos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se sienten, dile a la persona a tu costado, Dios tiene algo bueno para ti. Dios tiene algo bueno para ti. Hoy vamos a hablar sobre y contestar una pregunta que es tan vieja como la misma Biblia. La pregunta es, ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Puedes confiar en la Biblia? ¿O por qué puedes confiar en la Biblia? Es importante que esto es algo que miramos porque vivimos en un mundo que está lleno de toda clase de escepticismo, dudas y noticias falsas. Tenemos que averiguar dónde se alinea la Biblia con todo esto. Es importante que todos sepamos esto. Para algunos esto será información, para otros esto será confirmación, pero para todos nosotros esto será herramientas para ayudarnos a entender por qué podemos confiar en la Biblia. Es importante que tengamos esto, porque 1 Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Lo que nos gusta decir aquí es, hazlo con verdad inquebrantable y amor incondicional. Necesitamos saber lo que la Biblia dice. Necesitamos tener una respuesta sobre lo que la Biblia dice. Tengo mucha información para darles. Esto se va a sentir como un cruce intenso, porque solo tenemos unos minutos juntos. Sé que van a tener muchas preguntas y está bien. Quiero que tengan todas esas preguntas. ¿Contestaré todas esas preguntas ahora? No. No tengo esa clase de tiempo. Así que tenemos otras preguntas que tenemos y quiero que hagan esas preguntas en el podcast. Todos digan podcast. Tenemos un podcast que hacemos todas las semanas y tenemos la oportunidad de ir más profundo con algunas de esas preguntas. Este también es un buen tiempo. Si no tienes la app, consigue la app. Porque muchas de las cosas que voy a decir aquí van a estar en la app. Así que no podré decirlo todo, pero mucho de eso estará en la app. Hay muchos recursos, cosas que pueden leer, cosas que pueden revisar, pueden averiguar por su cuenta. Así que empecemos. Si estás listo, di, estoy listo. Cuando estamos discutiendo la validez de la Biblia, normalmente hay dos errores que cometemos como personas. Eso es con cualquiera, hay dos errores. Uno de los errores es escepticismo total y el otro error es aceptación ciega. Ambos son un problema. Si eres un escéptico total, no creerás que el agua es mojada incluso si la tocas. Eso no es un buen lugar para estar. No crees nada porque no quieres creer nada. Hasta los escépticos totales dicen, pruébalo. Y cuando lo pruebas dicen, pruébalo otra vez. Eso es un error. La aceptación ciega también es un error. Algunas personas crecieron en la iglesia y dicen, solo creo porque lo creo. Esa tampoco es una buena respuesta. La Biblia nunca nos anima a solo creer solo porque sí.
Nuestra creencia siempre está basada en evidencia. Debe haber evidencia. Entonces, el centro, el medio del escéptico total y la persona que tiene aceptación ciega es fe informada, basada en evidencia. Hoy vamos a pasar tiempo hablando sobre esto, la Biblia. No sé si creciste como yo, pero cuando era pequeño yo iba a la casa de mi abuela y ella tenía una Biblia en su sala donde no podíamos entrar. Ustedes saben, ¿tienen esa abuela? No podías sentarte en la sala porque solo era para personas especiales y el sofá tenía plástico, sí. Pero había una Biblia ahí y esa Biblia seguro pesaba 1000 libras. Una de esas Biblias grandes, así de grande. A las justas la leían, pero siempre estaba ahí. No toques esa Biblia. ¿Por qué, abuela? ¿No la estás leyendo? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta fe en esta Biblia? Creo que la mejor manera para que nosotros informemos nuestra fe es haciendo preguntas. Las preguntas son las cosas más poderosas que tenemos. Y tú haciendo preguntas no significa que dudas, significa que tienes hambre para la verdad. Dios no es intimidado por tus preguntas. Dios es lo suficiente sabio, es lo suficiente grande y es lo suficiente amoroso para encontrarse contigo en el punto de tu consulta. Así que vamos a hacer unas preguntas. ¿Están listos? Primero, déjame contestar una pregunta. La pregunta es, ¿por qué puedes confiar en la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Por qué puedes confiar en la Biblia? Alguien va a preguntarte eso si aún no lo han hecho. ¿Por qué debes confiar en la Biblia? Esta es la respuesta. Esta es la razón. Voy a dar la respuesta antes de ir en todo esto. Esta es la respuesta. La Biblia es internamente consistente, textualmente precisa, históricamente confiable, científicamente compatible, proféticamente cumplida y experiencialmente transformadora. Eso es mucho, ¿cierto? Vamos a decirlo juntos. La Biblia es internamente consistente, textualmente precisa, históricamente confiable, científicamente compatible, proféticamente cumplida y experiencialmente transformadora. La próxima vez que alguien te pregunte, ¿por qué confías en la Biblia? Puedes decir eso. Si no recuerdas eso, sé que la mayoría no, eso está bien. Si no recuerdas eso, puedes decir esto. La Biblia tiene mucha evidencia confiable y cambia vidas. ¿Ven cómo hice eso más corto? De nada. Vamos a hablar sobre la primera. La Biblia es internamente consistente. Primero, vamos a hablar sobre lo que la Biblia es. La Biblia es 66 libros, escrito por más de 40 autores diferentes, en 3 continentes, en 3 idiomas, a lo largo de un lapso de 1500 años, con evidencia de inspiración divina. Eso es la Biblia. ¿Cómo sabemos que es divina? Esa es una buena pregunta. Sabemos que es divina porque ocurrió durante más de 1500 años con autores que no se conocían entre sí, pero aún así la cosa permaneció consistente. Más de 1500 años. Es un mensaje unido de Génesis a Apocalipsis. Puede que diga el escéptico. ¿No fue la Biblia solo escrita por el hombre? ¿Cómo podemos confiar que no solo estaban inventándola? Buena pregunta. Lo entiendo. Los escépticos quieren pruebas. Me encanta esa pregunta porque tenemos recibos. Según de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda, no parte. Y toda es inspirada por Dios, no inspirada por el hombre. Toda escritura es inspirada por Dios. Eso significa que todos los más de 40 autores no estaban escribiendo sus propias ideas, pensamientos y preferencias. Estaban escribiendo lo que el mismo Dios había dicho. Así que ellos no son el autor, Dios es el autor. Dios simplemente usó a esos hombres para escribir las palabras. Es por eso que la Biblia es poderosa, viva y consistente, porque no fue escrita por el hombre. Imagínense 40 diferentes músicos a los que se les ha encomendado escribir una canción. 40 diferentes músicos y se les ha encomendado escribir una canción. Estos músicos no se conocen y ni siquiera escriben la canción en la misma habitación. Ni siquiera saben la tonalidad o el género de la canción. Ni siquiera saben cuáles son los instrumentos que los otros músicos tocan. Aún así, se les ha encomendado escribir una canción y al final
tiene que ser una obra maestra. Eso es la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 autores que no se conocían, ni siquiera sabían lo que la próxima persona iba a hacer. Aún así, sigue siendo algo central. Eso se llama orquestación divina. No puedes tener esa clase de consistencia sin que sea orquestada por el mismo Dios. No puede. Hay más. Hay más evidencia. En el 2007, estos dos hombres llamados Chris Harrison y Pastor Christoph Romhill comenzaron a crear una representación digital de las referencias cruzadas de la Biblia. Localizaron en todas partes en las escrituras donde hablaba de sí mismo y crearon esta representación digital, la cual es increíble. Lo que descubrieron, encontraron 64,000 referencias cruzadas en la Biblia. 64,000 lugares donde la Biblia habla sobre una persona, lugar, linaje o profecía, donde habla sobre sí misma todo el tiempo. ¿Todos saben lo que un hipervínculo es? Si alguna vez has estado en YouTube, ¿sabe lo que es un hipervínculo? Vas a YouTube y presionas un botón y ves personas en motos y después continúas presionando botones y de alguna manera ahora estás viendo gatos nadando. No sabes cómo llegaste a gatos nadando. No tiene nada que ver con las motos. Eso es lo que los hipervínculos son. Presionas un botón y después te lleva a otro lugar. La Biblia se enseña a sí misma. La Biblia no necesita otra referencia. La Biblia es su propia referencia. Y la Biblia está interconectada. Lo que mostraron aquí es que 64,000 veces y pararon en 64,000. De hecho, es 63,769 veces pararon. Estos son nerdos grandes. Pararon porque estaban como, es mucho. Hay más, pero cada una de estas líneas cada una de ellas muestran las conexiones en la Biblia. Si notan, desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está conectada con una cosa. No puedes hacer eso sin la mano de Dios. Escuchen, tengo 7 personas que viven en mi casa. Tengo 5 hijos, incluyendo a mi esposa, que viven en mi casa. Y no podemos elegir dónde ir a cenar. No puedes ser convencido que más de 40 personas durante 1500 años escribirían la misma historia. La única manera que eso es posible es porque hay un autor. Y la Biblia consistentemente señala a una figura, y ese es Jesucristo. Es internamente consistente. Número 2. Es textualmente precisa. ¿Qué significa textualmente precisa? Significa que no ha cambiado durante el tiempo. Eso es grande. A las personas les encanta decir que la Biblia ha sido editada, que ha sido reescrita y se ha corrompido durante los siglos. Esta es la verdad. La Biblia es sólida como una roca. Uno de mis versículos favoritos por Jesús está en Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En Salmos 1:19 dice, tu palabra, Señor, es eterna, permanece firme en los cielos. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Malaquías 3:6 también es uno de mis favoritos. Yo, el Señor, no cambio. Puedo tener confianza que esta es la palabra que ha escrito. Está bien, Pastor Darrell, esto suena bonito, pero dame evidencia. Me alegra que lo pidas. Hay algo, estamos a punto de ponernos colíricos en este momento. Hay algo llamado evidencia manuscrita. Hay personas llamadas críticos textuales. Y todo su trabajo es mirar escrituras históricas y asegurarse de que sean exactas y tratar de encontrar discrepancias. En cuanto a la Biblia, encontraron ninguna. ¿Está bien? Déjame saltar adelante. No están tan emocionados como yo. Me encantan estas cosas. Hay algo llamado evidencia manuscrita. Un manuscrito es una copia del original. Entonces, en este momento actualmente, no tenemos ningún original del Nuevo Testamento. No tenemos el original. La cosa que Pablo escribió, o Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No tenemos el original. Lo que tenemos es una copia de eso. Porque en ese tiempo no tenían impresoras. Entonces, escribían algo llamado papiros. Un papiro es una hoja que es bien delgada y es bien costosa.
Así que apenas lo escribieron, se lo dieron a un escriba para que lo copie porque sabían que lo iban a pasar a miles de personas. Si solo llevo este y trato de pasarlo a miles de personas, se va a arruinar y en poco tiempo se convertirá en polvo. Así que tengo que tener miles de copias de esta cosa para asegurarme de que se mantenga puro. ¿Siguen conmigo? Está bien. Tenemos 5.800 manuscritos que están escritos en griego. Los más antiguos que tenemos fueron escritos dentro de 10 años del original. ¿Seguimos juntos? Tenemos 5.800 manuscritos que fueron escritos en griego. Tenemos otros 10.000 manuscritos que fueron escritos en latín. Tenemos otros 10.000 manuscritos que fueron escritos en otros idiomas. ¿Cuántos tenemos hasta este momento? Si la matemática está matematicando, esos más de 25.000. ¿Siguen conmigo? Está bien. Esta es la evidencia. Tenemos más de 25.000 manuscritos. Adicionalmente, hay un lugar en Alemania donde estudiaron a todos los padres de la iglesia primitiva y lo que ellos citaron. Así que todos los padres de la iglesia primitiva, uno siendo Ignacio, él casi escribió todo el libro de Marcos en sus escrituras. Solo citó en sus escrituras a otras personas, a iglesias, en sus sermones, todo eso. Así que estudiaron cuántas veces estos padres de la iglesia primitiva citaron la Biblia. ¿Saben lo que descubrieron? Más de 1.000.000 de veces. Si todos los manuscritos se quemaran, si todas las Biblias se quemaran, aún tienen más de 1.000.000 de citas solo de los padres de la iglesia primitiva. Eso es mucha evidencia. ¿Está bien? Aún no lo entienden. Déjenme mostrarles. Porque pueden estar preguntando, ¿qué significa eso? ¿Cómo sabemos que esto es la verdad? Todos han escuchado de Julio César, ¿cierto? Julio César, tenemos 250 copias de las obras de Julio César. La copia más antigua que tenemos de Julio César tiene 950 años. Pero no preguntamos si Julio César existió. Piensa sobre esto. La copia más antigua que tenemos es 950 años después que él escribió. La copia más antigua que tenemos de la Biblia, del Nuevo Testamento, es dentro de 10 años de cuando fue escrita. Aún están emocionados. Déjame ayudarlos. Y les dije que esto va a ser profundo. Hay un erudito griego llamado Heródoto. Es uno de mis eruditos griegos favoritos. Mucho de lo que sabemos sobre Roma y Grecia y esa era persa, mucho de lo que sabemos viene de Heródoto y otros eruditos griegos. La copia más antigua que tenemos de Heródoto es 1.500 años después de lo que escribió. Pero no cuestionamos si Roma existió. Aunque la primera copia que tenemos es 1.500 años después. Aún están emocionados. Está bien. Si tomamos todos los eruditos griegos y apilamos sus obras juntas, solo las ponemos en el escenario, apilamos sus obras fueran como la altura del Pastor Craig. Y no estoy seguro quién es más alto. Tuve que vengarme porque hace unas semanas habló sobre mi espejo, así que estoy hablando sobre su altura. Fuera como 4 pies y medio. Lo siento. Si apilamos todas sus obras juntas, fueran como 4 pies y medio, tal vez 5 pies. Si apilamos los 5.800 manuscritos en griego, los 10.000 que tenemos en latín, los 10.000 que tenemos en otros idiomas y los millones de escrituras que tenemos de los otros padres de la iglesia primitiva, ¿qué tan alto creen que eso fuera? ¿10 pies? ¿20 pies? Fuera 1 milla de alto. Es 4 edificios y medio del Empire State. Eso es cuánta evidencia tenemos que la Biblia es textualmente precisa. Está bien, algunos aún no lo entienden. Imagínense que están en un texto grupal masivo y mandas un mensaje a 1.000 de tus amigos. Esos amigos mandan una copia de tu mensaje a 1.000 de sus amigos.
y después 1000 de sus amigos. Y continúa, continúa y continúa. Dentro de minutos, el mensaje original estuviera circulando a través de miles de celulares en miles de ciudades. Ahora, imagínense tratando de regresar y cambiar el mensaje original. La única manera que puedas cambiar el mensaje original es empezar con las 1000 personas a las que se lo diste. Y después tienes que encontrar a las 1000 personas a las que cada uno de ellos se lo dieron. Y después a los que ellos... ¿Ahora lo entienden? Sí. El mensaje de la Biblia fue multiplicado y compartido de manera que lo hace imposible para que alguien cambie en secreto el mensaje central sin que sea notado. Es por eso que sabemos que la Biblia es textualmente precisa. Tengo muchas preguntas que no puedo contestar ahora porque no tenemos tiempo. Pueden encontrarlas en el podcast porque vamos a hablar sobre eso. Esta es una de las preguntas. Puede que alguien pregunte, ¿con todos estos manuscritos diferentes no hubiera errores? Porque diferentes personas están escribiendo estos manuscritos. ¿No debe haber errores? Buena pregunta. Voy a contestar en el podcast. Puede que estés preguntando, ¿qué pasa con todas las traducciones diferentes? Porque tenemos la NBI, la Reina Valera, NBLA, la Biblia del Mensaje, la Biblia de la Palabra. Tenemos todas estas diferentes. ¿Qué pasa con esas traducciones diferentes? Buena pregunta. La voy a contestar en el podcast. ¿No está la Biblia llena de contradicciones? Todos saben cómo me siento sobre esto. La Biblia no tiene ninguna contradicción para nada. Normalmente cuando alguien dice que la Biblia tiene contradicciones, no ha leído la Biblia o ha mal interpretado lo que leyó o escuchó. No hay contradicciones en la Biblia para nada. Y me encantaría tener esa conversación contigo. Déjame decir esto. Voy a hablar sobre una contradicción, después vamos a seguir con las otras cosas. A veces la persona dice, no puedes juzgarme. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús dice, no juzgues a los demás. No debemos juzgar a las personas. Pero después Jesús también dice, conocemos el árbol por el fruto que da. Eso parece ser una contradicción, porque en un pasaje dice, no juzgues a las personas, y en los otros pasajes dice, juzga a las personas. Esto parece ser una contradicción. No es una contradicción. Y sé que la persona dice, nadie me puede juzgar excepto Dios. Eso es lo que Jesús dijo. No es así. Tupac dijo eso. Jesús nos dijo eso. Cuando Jesús nos dice que no debemos juzgar a las personas, lo que dice es no debemos condenar a las personas como si somos mejores que ellos. Eso está por encima de nuestro nivel. Pero también dice que debes discernirlos. Conoces el árbol por el fruto que da. Eso es discernimiento. Sé que eres un naranjo porque tiene naranjas. Así que si señalo cosas en tu vida, si alguien señala cosas en tu vida, en tu comportamiento y dice, hey, eso no es bueno, esa persona no puede decir, me estás juzgando. No. No estoy juzgándote. Estoy señalando un carácter. Estoy señalando un estilo de vida. Te hago consciente, no debes hacer esta cosa. Sé que eres un naranjo porque tus frutas dicen naranjas. Incluso si son frutas malas. Así que conozco el árbol por el fruto que da. Esa es solo una contradicción. No voy a hablar sobre las otras. Tenemos más. Si quieres hacer preguntas específicas, mándalas en el chat y hablaremos sobre ellas. ¿Está bien? Solo estamos en la tercera. La Biblia es históricamente confiable. Históricamente confiable. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia no solo dice verdades espirituales, tiene sus raíces en la historia real. La Biblia no es escrita como un cuento de hadas. No dice, eres una vez en la tierra de Nog. La Biblia está escrita en una narrativa histórica. Aunque la Biblia no es un libro de historia, la Biblia sí da claridad a la historia. Sé que alguien puede decir, la Biblia no habla sobre los dinosaurios. De hecho, sí lo hace. Pero la Biblia no es un libro de dinosaurios. No es un libro sobre dinosaurios. Alguien está diciendo, ¿hay dinosaurios en la Biblia? Sí, hay dinosaurios en la Biblia. No dice dinosaurios, porque esa palabra no había sido inventada. Está bien. Les daré un ejemplo bien rápido de una historia. Hubo algunos registros babilónicos antiguos que describen una confusión del lenguaje en el capítulo 11 de Génesis, la Torre de Babel. Hay récords que descubrieron que definen el diluvio mundial. ¿Saben sobre el diluvio? Noé y el diluvio.
Esto no puede haber existido. Después encontraron récords. Supongo que sí. Supongo que sí existe. No pensaron que José existió hasta que encontraron los récords de la ceremonia de él convirtiéndose en el virrey. Estaban como, supongo que sí existió. Sí, la Biblia no está mintiendo. La Biblia tiene sus raíces en evidencia histórica. Tenemos evidencia arqueológica que apoya lo que la Biblia dice. La Biblia no solo es espiritual, tiene sus raíces en eventos reales, lugares reales e historia real. Estamos en el número 4. Sabemos que la Biblia es internamente consistente, textualmente precisa, históricamente confiable y científicamente compatible. Hay personas que creen que la ciencia y la Biblia están en desacuerdo. No es así. Son amigos de mucho tiempo. Un amigo mío me dijo, hace poco, leo la Biblia, pero soy un chico de la ciencia. Y le dije, yo también. Soy un chico de la ciencia. La Biblia y la ciencia no están en desacuerdo, solo están haciendo preguntas diferentes. La ciencia pregunta, ¿cómo? ¿Cómo funcionan estas cosas? ¿Cómo la Tierra y las estrellas, cómo se quedan sentadas en el espacio y no se golpean la una con la otra? ¿Cómo funciona tu cuerpo? Tratan, pero aún no han averiguado todas las partes de tu ADN. Preguntan, ¿cómo? La Biblia responde, ¿por qué? ¿Por qué fui creado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué amo? ¿Por qué sueño? ¿Por qué busco propósito e identidad? La Biblia te presenta al arquitecto y el ingeniero, y la ciencia trata de averiguar cómo funciona. No están en desacuerdo, son completamente compatibles. Y la ciencia siempre está señalando al que lo hizo todo. La ciencia siempre señala de vuelta a Dios, quien es el centro de esa verdad. Albert Einstein dijo esto: la ciencia sin religión es tonta, y la religión sin ciencia es ciega. Isaac Newton dice, creo fundamentalmente en la Biblia como palabra de Dios, escrita por personas inspiradas. Estudio la Biblia a diario. Francis Collins dice esto: no encuentro ningún conflicto entre ser un científico riguroso y una persona que cree en un Dios que se interesa personalmente por cada uno de nosotros. La ciencia no se ve amenazada por Dios, sino potenciada por Dios. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, contiene verdades que fueron afirmadas por la ciencia siglos después. Y no voy a entrar en el centro de eso, pero si quieren averiguar más, ¿dónde van a escucharlo? Encuéntrenlo en el podcast. Número 5. La Biblia es proféticamente cumplida. Hay más de 300 profecías mesiánicas, predicciones sobre el Mesías que vendría, sobre Jesús, que fueron cumplidas perfectamente en la vida de Jesucristo. La probabilidad que un hombre cumpliera solo algunas de ellas es astronómica. En Miqueas 5:2 escribe 700 años antes de que Jesús entre en el escenario. Escribe dónde Jesús va a nacer, en Belén. Escribe 700 años antes de que Jesús iba a nacer en Belén. ¿Por qué es esto increíble? Porque José y María no son de Belén, son de Nazaret. Pero Jesús nace en Belén. En Salmos 22 habla sobre la crucifixión. David escribe 1000 años antes de que Jesús llegue al escenario. David está escribiendo en detalle sobre la crucifixión. ¿Por qué es eso increíble? Porque la crucifixión aún no ha sido inventada. 1000 años antes de que Jesús llegue al escenario, David está escribiendo en detalle sobre un estilo de ejecución que aún no ha sido inventado. No solo escribe sobre la crucifixión, también escribe lo que Jesús va a decir. Así que en la cruz, cuando Jesús muere, está citando Salmos 22. Está cumpliendo las probabilidades. Está bien, algunos aún necesitan ayuda. Imagínense que tengo 300 tarjetas, cartas, 300, y todas eran diferentes profecías en orden. Y me dicen que escoja 5 de las profecías, barajo las cartas, y tengo que escoger 5 de las profecías en orden que fueron cumplidas. La probabilidad que saque 5 cartas en orden mientras barajo las cartas es 1 en 100 billones.
Esas son las probabilidades. Jesús no cumplió 5, cumplió todas. La Biblia es proféticamente cumplida. Hay mucho que quiero decirles. Me encanta esto. Soy un nerdo. No tienen idea, me encanta esto. La Biblia es internamente consistente, textualmente precisa, históricamente confiable, científicamente compatible, proféticamente cumplida y experiencialmente transformadora. La confiabilidad de la Biblia no es solo un argumento intelectual, también es experimental. La Biblia tiene el poder para transformar vidas. La palabra de Dios es más que solo unas escrituras antiguas y textos antiguos. No se trata solo de pautas morales o historias sobre el pasado. Es poderosa y eficaz. Es por eso que Hebreos 4:12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa eso? Significa que la Biblia mueve, moldea, transforma. Se dirige a todo aspecto de tu vida, tus relaciones, tus luchas, tu identidad, tu propósito y todo en medio. Esto es clave. Cuanto más permitas que la palabra de Dios entre en ti, más cambiará la manera que vives. Esa es la palabra de Dios. Escuché a alguien decir, no solo lees la Biblia te lee a ti. ¿Qué significa todo esto? Significa que tenemos lo que ellos escribieron. Tenemos lo que Dios quiso. Estas son las palabras de Dios. Dios preservó su palabra a través de miles de generaciones y miles de siglos para que pueda poner esta carta de amor en tus manos. He escuchado varias historias de personas cuyas vidas fueron cambiadas, personas que habían estado adictas a drogas o lo que sea, y su vida fue cambiada porque leyeron Romanos 8:1. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Soltaron toda la culpa y vergüenza porque Dios dice, no te condeno, te acepto. He visto matrimonios a punto del colapso ser cambiado porque leyeron Efesios 5, hablando sobre el amor y la sumisión. La Biblia trae sanación, trae libertad. ¿Hay otros textos religiosos? Sí. Pero ninguno de ellos te traen vida. Y ninguno de esos textos, mientras los lees, el autor divino se sentará contigo. Eso es lo que tenemos. No, esto no es solo un libro para ser dejado en la sala, en un mostrador. Esto no es solo un libro que debe colectar polvo en la mesa de cena. No es un libro que debe estar debajo de tu mesa de noche. No es solo un libro que tienes en el asiento trasero de tu auto. Esto no es solo un libro que tienes para emergencias cuando tu vida está yendo mal. Es vida. Es vida. Dios preservó su palabra por miles de años para ti. Para que no tengas preguntas sobre ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiere que haga? ¿Dónde debo ir? ¿Con quién debo casarme? ¿Qué trabajo debo? ¿Qué hago con mis finanzas? ¿Cómo crío a estos niños malos? Todo está aquí. Solo tienes que leerlo. Y puede que estés pensando, sí, pero no lo entiendo. Eso está bien. Está bien que no lo entiendes todo. Está bien si solo abres la Biblia al azar a una página y dices, ni siquiera sé lo que estas palabras significan, no importa. Igual léelo. El Espíritu Santo te acompañará, te dará entendimiento y antes de lo que sepas, estarás trayendo a otras personas. ¿Leíste esto? Yo no lo entiendo.
hay que juntarnos. Estarás en Starbucks haciendo que las personas se enojen porque no sales del asiento, porque has estado sentado con tu grupo de estudio por 2 horas leyendo la Biblia y solo has comprado una taza de café, pero esto está bueno. Esto es bueno. Lee tu Biblia. Lo digo todo el tiempo. Lee tu Biblia. Ahora sé que seguro se cansan de escucharme decirlo. Siempre hablo sobre leer tu Biblia. Sí, porque la he visto transformar vidas y sé que puede transformar la tuya. No hay nada que estás pasando que no puedas encontrar aquí. Es así. Dios preservó su palabra a través de miles de generaciones, no para que puedas maravillarte con la Biblia, sino para que puedas conocer al autor. Te ama. Esto es cuánto te ama. Es cuánto nos ama, que preservó esta palabra para que toda pregunta que tengamos, todo tema que estemos enfrentando, todo triunfo, toda prueba, está en la palabra. Está en la palabra. Dios movió el cielo y la tierra y la historia para que puedas conocer, creer en Él y ser transformado por Él. Confía en su palabra. Deja que cambie tu vida. Cuando alguien te pregunte, ¿por qué confías en la Biblia? Puedes decir, porque hay mucha evidencia confiable y cambia vidas. Amén. Amén.